Operación policial esta mañana en París. Enseguida les mostraremos las imágenes de esta mañana. 2 personas muertas, 7 personas heridas en esa operación policial, como decimos, en la zona de Saint-Denis. Hoy vamos a abundar un poquito más en todo este tema. Vamos a establecer comunicación en directo con una joven navarra que vive en la capital francesa, Teresa Yarza. Enseguida estaremos con ella y hoy la noticia, ya saben, es que parece ser los terroristas pretendían atacar la zona de la Defensa, una zona de negocios en la capital gala. Javier Marcotegui, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A vosotros por Elma Saiz. acordarte de mí. ¿Cómo estás, Elma? Gracias por venir también, por supuesto. Gracias. Bienvenida. Y José Andrés Burguete, ¿qué tal, José Andrés? ¿Qué tal, Amaya? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, la verdad es que todos creo que consternados, sorprendidos, cada día una noticia más. Hoy hemos visto la actuación de la policía, ¿no? y de los militares en esa zona de París, en Saint-Denis. Bueno, cómo estaban acorralados los yihadistas. Bueno, ¿qué se puede decir, no? Se genera cierta psicosis en el mundo. Bueno, pues sí, porque está claro que el yihadismo pues, es capaz de cualquier cosa en cualquier momento y además tiene los medios suficientes y el respaldo social también entre su gente para poder cometer pues, semejantes tropelías y atrocidades, ¿no? Y en este sentido yo creo que merece la pena una profunda reflexión por parte de las máximas responsables o de los máximos responsables del mundo, que entre en acción la geopolítica, ¿no? En toda su extensión, para analizar cuál es la razón y cómo se puede combatir pues, el que unos desalmados sean capaces de inmolarse, pues causando cientos o miles de muertos, ¿no? Como es lo que puede ocurrir, lo que ha ocurrido y lo que puede ocurrir en el futuro. Yo creo que esto merece una profunda reflexión sobre el mundo musulmán, sobre esos 1.300 millones de musulmanes y por qué una parte pequeña de ellos pues, hace una lectura tan radical y tan fanática del Corán que les lleva bueno, pues, a situaciones como las que hemos conocido estos días en Francia. Pero bueno, una preocupación y una cierta psicosis que yo creo que está justificada además. Javier, ¿cómo has vivido estos acontecimientos desde el viernes, ¿no? Desde que conocimos las muertes, los atentados indiscriminados, ¿no? En el centro de París? Bueno, ¿qué sensaciones tienes también con esos ataques militares de Francia, que también han ocasionado la muerte de 33 personas del denominado Estado Islámico? ¿Qué apreciación tienes de todo esto? Yo lo estoy siguiendo con mucha preocupación, porque este es un problema que está encima de la mesa. Ya estaba, ¿no? Apareció en Nueva York, luego lo tuvimos los españoles en Madrid hace ya unos cuantos años, los ingleses en la Estación Victoria, ha aparecido de nuevo y tiene muchas caras, muchas facetas, como los poliedros. Te puedes acercar a ella a través de una dogmática interpretación del Corán, que hacen algunos, no todos, algunos. Y entonces lo leen literalmente y dicen, bueno, pues aquí me dice esto, pues lo puedo hacer. Pero hay otras muchas facetas. Por ejemplo, yo no hago más que preguntarme qué es lo que está pasando para que franceses de religión islámica, pero franceses de segunda y de tercera generación, sean capaces de atentar contra franceses. Ahí hay un problema serio de integración social. De franceses o belgas, y puede suceder en España, españoles contra los propios españoles. Y ahí entonces deberíamos de trascender del hecho concreto, del desagradable, lamentable, lo que tú quieras, del atentado y los muertos, a analizar, como tú bien decías, Juan Andrés, las causas últimas. Juan Andrés los despilla, yo José Andrés. José Andrés. José Andrés. Pues, ya sabes que nos conocemos desde hace 10 o 12 años y siempre cometo el mismo error. Soy torpe, ¿eh? No, torpe no, te equivocas no en ese pasa caso. Nada, Javier. Bueno, entonces, sí que están haciendo una reflexión. Entonces, hay que analizar esas causas últimas, y eso es lo difícil. Habrá que hacerlo. Lo más fácil es pues, soluciones militares, que probablemente haya que hacerlas, pero con eso solo no solucionamos el problema, porque el problema es un enfrentamiento muy serio entre dos culturas, una muy dogmática y la otra no lo es, y que no sabe a lo mejor qué es lo que está pasando ni cómo debe resolver. Bueno, enseguida seguimos abundando en todo esto, profundizando un poco más en todos los movimientos que se han dado, en cómo está reaccionando Europa. Pero si me permites también, Elma, José Andrés y Javier, vamos a establecer esa comunicación en directo con Teresa Simón Yarza. Ella es una mujer navarra que vive en París, doctora en farmacia y que trabaja allí. Queremos saber cómo está viviendo esta jornada y también las jornadas anteriores. Teresa, ¿qué tal? Y bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas Hola. gracias. Muchísimas gracias, Teresa, por acompañarnos. Cuéntanos cómo ha sido el día en París, dónde trabajas habitualmente, dónde vives, no sé si estás cerca o no de esa zona de Saint-Denis, cerca o no de la Défense, que era el lugar que pretendían atacar hoy supuestamente los yihadistas. Cuéntanos. Sí, pues bueno, París es una ciudad muy grande, como todos sabemos, y yo vivo en la zona más próxima a la Défense, que está al oeste de la ciudad. Y la verdad es que yo me he enterado porque, bueno, tengo una compañera que para venir a trabajar, que trabajamos en el sur, ella tiene que coger un tren que atraviesa justo, que pasa cerca de Saint-Denis, y entonces han cortado varios metros por esa zona, han bloqueado el tren, y es ahí cuando yo me he enterado de todo, la verdad, porque en mi zona de París pues estamos bastante alejados, aunque ya te digo, yo estoy cerca de la Défense. Bueno, la verdad es que han sido momentos muy intensos, ¿no? Los vividos esta mañana en torno a las 9:30, 10 de la mañana. La verdad es que estaban los terroristas acorralados por la policía, bueno, múltiples compañeros también de los medios de comunicación muy cerca del lugar de los hechos. ¿Qué se comenta ahora mismo, ¿no? En este momento en París acerca de todo lo que ya sabemos, 2 personas muertas, 7 heridos? ¿Qué se comenta allí? Sí, la gente está bastante impresionada porque es una zona muy popular, es una calle peatonal en el centro de Saint-Denis, que todos hemos pasado alguna vez por ahí, entonces no deja de sorprender que estuvieran ahí precisamente, ¿no? Los terroristas, bueno, viviendo o en el piso, lo que sea. La gente está muy impactada también, como es normal, con la mujer que se ha inmolado. Eso a la gente le ha tocado mucho. Y luego, digamos que ayer la ciudad había conseguido no normalizarse, ¿no? Pero había conseguido volver un poco al ritmo más o menos normal, y hoy ha sido como volver a chocarse contra el muro, ¿no? Después de eso, el fin de semana estuvo todo muy parado. Ayer ya se notaba un ambiente un poquito más relajado en todo el mundo, pero hoy otra vez ha sido que no hablamos de otra cosa, vamos. Entonces, efectivamente ha cambiado de alguna manera otra vez la sensación, ¿no? Parecía que había cierta calma, pero la calma desde luego es relativa, ¿no? Teresa, es verdad que hoy contábamos también, ¿no?, cómo Francia está atacando militarmente Raqqa, esa zona que es la cuna de los yihadistas. ¿Qué dicen, ¿no?, tus amigos, tus compañeros de trabajo? ¿Cuáles son un poquito los comentarios al respecto? ¿Se comprende la decisión que ha adoptado el presidente de la República, François Hollande? ¿Qué se comenta? Pues la verdad es un tema que a veces resulta delicado porque normalmente en mi trabajo y en general en todas partes convivimos gente pues de distinta cultura, de distinta religión, y es un tema muy delicado porque hablar de eso puede llevar a herir sensibilidades o a no expresarse bien. Yo me muevo en el ambiente universitario y la gente es bastante prudente, porque al ser un tema tan complicado, hacer comentarios superficiales, pues efectivamente la gente es consciente que no se pueden hacer esos comentarios porque convivimos con árabes en el trabajo, con musulmanes. Entonces, digamos que en mi trabajo la gente no comenta mucho, pero por eso mismo, ¿no? Por miedo a no acertar en los comentarios y a herir sensibilidades, ¿no? Y a herir sensibilidades, sí, porque aquí en Francia son muy conscientes. Luego, por supuesto, hay todas las posturas, ¿no? Pero no, creo que no tenemos la visión que hay aquí en Francia es más delicada de la que podemos tener en España, en la que reducimos todo a buenos y malos, a proguerra, antiguerra. Aquí yo creo que hay una visión, hay una convivencia de muchos años con gente de distintas culturas. Hay segundas, terceras generaciones de gente musulmana, de gente de origen árabe, y digamos que hay una visión más compleja, ¿no? Claro, con más matices podríamos decir, ¿no? Muchos, efectivamente, esa Por es la cierto, palabra. Claro. Sí. Teresa, hoy hemos visto la portada del semanario satírico Charlie Hebdo, que recordamos como hace unos meses fue atacado también y varios periodistas murieron, ¿no?, a manos de los yihadistas, y hemos visto una portada que desde luego sigue siendo crítica, que bueno, en la que se muestra el yihadista con el arma, los franceses con el champán. ¿Eso también ha sido motivo de tema de conversación en esta mañana? Yo la verdad es que nosotros no hemos hablado de eso, la verdad. Pero ya, o sea, Charlie Hebdo
es una postura radical aquí. O sea, no sé si me explico, no... digo, cuando fue el tema de los atentados contra Charlie Hebdo, tenía muy pocos suscriptores. Charlie Hebdo era un semanario que estaba destinado a morir. En cierta manera, el tema de los atentados lo resucitó, porque la gente se solidarizó mucho, pero digamos que creo que no reflejan la visión del francés medio, la verdad. Entonces, Teresa, llevas muchos años ya o mucho tiempo en París viviendo y trabajando como, bueno, has sido estudiante de farmacia, doctora en farmacia por la Universidad de Navarra. ¿Llevas mucho tiempo allí? Llevo 2 años viviendo aquí y trabajando en la universidad. Sí. ¿Sentís miedo realmente? Pues a ratos sí. Yo personalmente no, pero yo soy navarra y yo he crecido entre Navarra y País Vasco en un ambiente donde el terrorismo estaba presente. Y yo creo que eso ha hecho que me haya acostumbrado a vivir con siempre esa posibilidad de que de que un día pues de que un día vayas por la calle y haya una bomba, ¿no? O de que vayas un día a lo viejo y haya un conflicto y te pille en medio. Entonces, aunque parezca acá que está lejos, yo he crecido con eso. Y creo que eso a mí hace que yo ahora mismo me mueva por una ciudad en la que hay terrorismo, pues de una manera me resulta más familiar el ambiente. Pero bueno, sí que hay gente que tiene miedo. Tengo amigas árabes que tienen mucho miedo de salir a la calle, precisamente por las reacciones que se puedan dar en contra de los árabes. Y al final, bueno, depende de todo, como todo, depende también de la manera de enfocar el día a día cada uno. Claro. Teresa, muchísimas gracias por tu testimonio. Supongo que seguirás trabajando, quizá en Navidades estés aquí, ¿no?, con tu familia en Navarra. Efectivamente, sí, iré a Pamplona. Eso es. Teresa Simón, muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer, de verdad, mucha suerte, mucho ánimo, que no será fácil, ¿no?, vivir estos momentos en Francia. Gracias. Es complicado, gracias. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias, Teresa. Bueno, pues escuchábamos ese testimonio, vivirlo allí, desde luego tiene que ser bastante intenso, ¿no? Lo vemos aquí realmente a través de la televisión y ya nos sobrecoge, pues vivirlo en primera persona en la ciudad tiene que ser tremendo, ¿no? Muy interesante las reflexiones que ha hecho, desde luego, y además es la hija de un gran profesor mío, con lo cual supongo que sus padres pues, habrán estado viviendo estos momentos con especial inquietud, ¿no? Pero desde luego me ha parecido interesantísimo cómo ha expuesto la realidad y el análisis que ha hecho, como decía ella, como una navarra que se ha acostumbrado a moverse por unas tierras en las que a veces nos podían poner una bomba, ¿no? Sí, la verdad es que ese comentario yo creo que nos hemos sentido de alguna manera más o menos todos bueno, pues muy identificados con ella, porque es cierto que aquí durante muchos años también vivimos bueno, pues de otra manera, ¿no? Pero sí quizá con ese miedo, ¿no?, que pudiera haber un atentado, una bomba o un coche bomba o un tiroteo, en fin, guardando un poco las distancias, pero es verdad que esa situación aquí también la hemos tenido. Sí, claro. En definitiva, sigue siendo todo terrorismo, por razones religiosas, por razones políticas, pero realmente también, desde la modestia en este caso, pues yo creo que también deberíamos de analizar cuál es el camino y el procedimiento que ha servido en esta tierra nuestra para acabar con el terrorismo, aunque no hayamos certificado la defunción ni la desaparición total y completa de ETA, y en ese sentido yo creo que ha sido pues la firmeza de los poderes públicos, el trabajo de los jueces, el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la unidad de los demócratas. Yo creo que esas han sido las claves que ha permitido pues intentar y conseguir poco a poco pues que los terroristas tengan menos adeptos y por tanto que su argumentario y sus razones pues caigan por su propio peso, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ahí es donde hay que insistir. Es verdad que en este caso militarmente posiblemente también sea necesario atacar, policialmente sin duda, pero yo creo que donde hay que insistir es en la pedagogía, en que esa parte mayoritaria de 1.300 millones de musulmanes, donde una parte minoritaria y pequeña es la que hace esa lectura del Corán radical, bueno, pues vaya perdiendo peso y la parte mayoritaria pues vaya intentando imponer, en el mejor sentido de la palabra, trascender de ese planteamiento violento a esa parte minoritaria para que entiendan que ese no es el camino y que esa no es la vía que el Corán está planteando. Y en ese sentido también comparto con Javier, con esto acabo, pues bueno, pues lo de la multiculturalidad, la integración, donde también hay que insistir para que esos ciudadanos se sientan
ciudadanos con todos los derechos y también con todas las obligaciones, porque eso yo creo que también puede permitir una mayor integración y por tanto que no se planteen actitudes y comportamientos violentos como los que estamos viendo. Así es, ayer tuvimos con un futuro aquí... también, ¿no? Con un futuro. Claro, con un futuro, claro, Andrés. claro. Ciudadanos con derechos y obligaciones en toda la extensión de la palabra. Para mí Claro. me parece que este problema tiene raíces más hondas, más profundas que el terrorismo vinculado con ETA que hemos padecido lamentablemente en esta tierra, ¿no? Aquí son el choque de dos culturas, cada una de ellas con soportes ideológicos, religiosos distintos. Bien es cierto que unos hacen una interpretación radical, los otros menos radical, pero los otros también deberían de empezar a hablar seriamente para aislar, y ahí estás tú con toda la razón, aislar a esos dogmáticos del Corán, ¿no? Pero yo les oigo hablar poco. Les oigo hablar muy poco. Y claro, por ejemplo, el hecho de que 1 millón de sirios hayan entrado en este año por la puerta falsa a Europa, eso Es una bomba de relojería. no se resuelve solo diciéndole, pues venga, pues que entren, ya los veremos, ya los meteremos ahí en unos albergues, luego ya los distribuiremos. Es que hay ahí un problema de mucha hondura. O lo atajamos, o si no, no sé dónde podemos ir a parar, ¿no? Y yo, perdóname, termino. Yo me acordaba esta mediodía cuando Putin decía que va a aumentar el número de aviones. Es que Putin a Rusia lo derrotaron en Afganistán, acordaros, a toda una potencia militar. Yo fíjate, como creo que es muy importante lo que has dicho antes, ¿no? Que son ciudadanos franceses de segunda y tercera generación los que quizás habrán estado igual 1 o 2 veces en Siria, en este caso has puesto como ejemplo. Yo creo que es ahí donde podemos hacer un gran papel, ¿no? Un gran papel pedagógico y como... Hay otra cuestión que me gustaría también que tratáramos, ¿no? Y es esa decisión que ha adoptado el presidente de la República de cambiar la ley para facilitar los registros, ¿no? Sin, bueno, pues quizá sin tener que pasar por los controles habituales o de la forma que se estipula por ley y que ahora es cambiada, ¿no? Eso ha generado cierta controversia. Eso quiere decir que quizá va a haber un control indiscriminado de la población árabe en Francia. ¿Qué consecuencias creéis que puede tener? Bueno, pues veremos a ver el presidente de la República hasta dónde llega. También hay que tener en cuenta, bueno, pues la particularidad de un Estado centralista como es el francés, en el que, pues ayer mismo con el himno francés, la marsellesa, bueno, pues he visto imágenes en las que los jóvenes en los bares, cuando iba a empezar el partido, se levantaban y se ponían casi en posición de firmes, ¿no? Ante el himno, claro, cosas que en España son inimaginables. Por tanto, esto hay que analizarlo dentro de una cultura, pero bien es cierto que estamos en una situación de emergencia. Francia está en una situación de emergencia y bueno, y los países europeos yo creo que también, Alemania, Inglaterra, también por qué no decirlo España, y ante situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias. Veremos a ver hasta dónde es capaz de llegar Hollande, pero en este sentido, bueno, yo creo que no se requiere un encefalograma plano donde valía lo que hasta ahora veníamos utilizando, sino que se necesitan pues medidas nuevas que sean capaces de defenderse ante esta barbaridad. Claro, ¿y cómo ayudar al país agredido? Porque sumándose a la contienda bélica es una posibilidad, pero en principio España parece que no habla de esto o descarta la posibilidad de participar en esa guerra, ¿no? Así, en esos términos. Habla Hollande. ¿Hay otra forma de ayudar a Francia que no sea atacando esa zona del Estado Islámico? Pues respetando las decisiones del país vecino y desde luego, como decía José Andrés, frente al terrorismo, unidad. Quiero decir que si algo podemos hacer como país es unirnos a esa acción internacional con reflexión. En España nos encontramos en un momento peculiar, estamos en vísperas de unas elecciones y a veces eso es triste. Pero yo lo pienso, creo que en alguna cabeza de nuestros representantes pues también son acciones que hay que medirlas mucho porque la ciudadanía, bueno, pues puede responder de una manera u otra, ¿no? Sí. Y también como ciudadanía llegan unas fechas ahora de viajes y festivas en los que veremos cómo toleramos esos excesos de controles tanto en los aeropuertos como en las estaciones que a veces no nos gustan, pero que tenemos que colaborar, claro, ¿no? Con las fuerzas. Que esta situación incluso nos puede disuadir, ¿no? De hacer un viaje quizá a nuestras capitales más importantes, ¿no? A Madrid, a Barcelona. ¿Creéis que realmente, bueno, vamos a tener en cuenta esta situación del país vecino a la hora de tomar la decisión de viajar, de salir de Navarra? ¿Puede afectar realmente a nuestro día a día? Puede afectar. Aunque queramos superarlo. Puede ¿no? afectar, porque los movimientos de masa son incontrolables, el miedo es libre, pero yo creo que no hay motivo, no hay razón ninguna. París es una ciudad inmensa,
Y entonces vive Teresa en La Défense, que está a unos 6 o 7 kilómetros de donde han sucedido. Por tanto, no tiene por qué tener miedo. Sería mucha casualidad de que justo el terrorista se siente a tu lado, ¿no? Ahora, eso no quiere decir para que el problema exista, pero no tiene lugar a pánico social. Claro, en pero han absoluto. sido desviados también dos aviones de Estados Unidos, ¿no? Por no me amenaza gustan de las bomba. legislaciones en caliente. No sé si son buenas o malas, pero no me gustan. Yo creo que hay que legislar con la cabeza fría. Y en relación con la intervención de España, yo he oído al presidente algo esta mediodía que me ha gustado. Lo hará si hay un acuerdo de las Naciones Unidas, si así hay acuerdo del Consejo de Europa, y después si se decide aquí en España. Yo creo que son 3 pasos prudentes para que España se involucre en una medida radical como es la de respuesta a la violencia con la violencia, ¿no? Se puede involucrar en otro tipo de medidas. Bueno, queríamos escuchar también, ¿no?, a la consejera de Interior del Gobierno de Navarra. Estamos en disposición de escuchar sus palabras en relación con la seguridad en Navarra, en todo lo que nos relaciona con Francia. Y tenemos ahora sí esa voz de la consejera de Interior del Gobierno de Navarra, María José Beaumont. Se dijo desde el principio que estábamos en nivel de alerta 4, que no parecía que hubiese razones para modificar ese nivel de alerta, y es la información que tengo de última hora, es que estamos en lo mismo. Bueno, pues ahí tenemos las palabras de María José Beaumont. Por cierto, que ayer sí que surgía algún bulo, alguna información no correcta, que hablaba de un incremento de la alerta en Navarra. Bueno, eso también son conductas, ¿no?, de personas, creo que desalmadas, ¿no?, y que tendrían que ser, bueno, pues bien cotejadas por la policía, ¿no? Personas que, bueno, van sacando noticias o creando rumores que lo único que hacen es alertar a la población, ¿no? Sí, claro que la globalización también tiene estos aspectos a tener en cuenta. Ayer a la noche, pues estando en casa, viendo cómo se estaban desarrollando los acontecimientos a lo largo de la tarde y de la noche, pues también fui capaz de leer que en Hannover, pues efectivamente había un camión revestido como si fuese una ambulancia, cargado de explosivos, y que esa era la razón. Bueno, pues luego ya tuvo que salir el ministro alemán pues para desmentir aquello. Bueno, pues la rumorología corre, y más en una situación, pues bueno, pues de cierto miedo, de cierto pánico, de una extrema concienciación, y bueno, pues también puede dar este tipo de análisis, claro. Bueno, los políticos van dando también múltiples opiniones y salto de Navarra a Madrid en este caso, y quiero recordar las palabras de Pablo Iglesias, el líder de Podemos, que planteaba la posibilidad de hacer un referéndum en España para participar o no en la contienda bélica. ¿Creéis que España está para referéndum sobre este tema? No sé. Se ve que no tiene soluciones porque todo lo resuelve con referéndum. Sí, la verdad que para desmilitarizar el Estado, claro, metiendo a un responsable del alto Estado Mayor en sus listas, para despolitizar la justicia, incorporando a jueces al partido. Bueno, yo ya no quiero comentar más. Eso ya me doy mucho. Las consultas populares, desde luego, merecen mi máximo respeto, pero es que este señor todo lo propone solventarlo con consultas populares. No sé si es el momento. Eso demuestra que no tiene una solución, claro, no tiene un contenido ideológico claro, ¿no? Pues a la que salta, ¿eh? Bueno, es una fórmula, ¿no? Una fórmula, pero es verdad que un partido también se espera, bueno, pues unas directrices o unas ideas claras, ¿no? En este sentido, ¿es partidario o no de participar en un ataque militar? Bueno, pues podría haber hecho una cosa bien sencilla, que es haberse alineado con otros portavoces en la misma posición del presidente español, y a partir de ahí, una vez alineado, haber empezado a decir los matices que él ve en este problema, como estamos haciendo nosotros, ¿no? Y que eso sería lo positivo, pero no desmarcarse con soluciones ridículas como las que hizo y las que está haciendo. Sí, bueno, pues es una España, opción. Frente al terrorismo siempre unidad, ¿no? Claro. Y luego ponerse a disposición en este caso, de quien sea el presidente del gobierno, y luego pues ya habrá tiempo de matizar y de aportar, ¿no? Pero una por una. ¿Y el papel de los medios qué os parece? Porque hoy es verdad que cuando veíamos la portada, ¿no?, de este semanario, el Charlie Hebdo, bueno, pues desde luego no dicen que este tema no lo vamos a abordar, es decir, vuelven de alguna manera a mostrar su opinión crítica con este drama, ¿no?, con esta tragedia que ha ocurrido en París. ¿Qué os parece realmente? ¿Ayuda? ¿Perjudica? ¿Tendrían que variar quizá o ser en este caso más ligeros en sus contenidos? ¿Cómo creéis que puede afectar este tema? Pues buena pregunta, pero yo creo que este debate también, soterradamente, también subyacía en su momento en los años 70, cuando la banda terrorista ETA atacaba. Se había que darle aquello más bombos, había que darle menos, había que dar muchas explicaciones. Yo creo que la verdad, y poner las cosas encima de la mesa,
pues yo creo que es lo interesante y lo higiénico, además, en este caso, que la gente conozca y, bueno, y si se genera una psicosis de miedo, pues siempre responsablemente, claro. Pero bueno, Charlie Hebdo, Teresa Simón era la farmacéutica, Teresa, sí. bueno, también ya ha dicho cuál es el papel, ¿no?, que jugaba el semanario satírico en Francia. Bueno, pues una cosa casi residual, muy venida a menos, que prácticamente pues iba a desaparecer y que, bueno, pues que el atentado le dio un aire que realmente, bueno, pues ahora otra vez sigue insistiendo en el sensacionalismo, ¿no?, a la hora de transmitir las noticias. Pero bueno, yo creo que con prudencia, con responsabilidad y con moderación, ¿por qué no se van a explicar las cosas, poniendo las cosas en su justo punto, advirtiendo que hay una realidad y que, bueno, a partir de aquí, cada uno individualmente y siendo capaces de entender los mensajes y los inputs que te vienen desde fuera, pues valorar cuál va a ser tu comportamiento. Y si se genera psicosis en los viajes, pues cada uno es dueño de sus psicosis, de sus miedos, ¿no? En esa pedagogía... Ese es el efecto mariposa. Claro, por ejemplo. Porque el otro día, no sé si viste las imágenes, en uno de esos restaurantes donde se depositaban flores, se explotó una bombilla. Y se generó una situación de pánico, donde la gente ya, sáblese quien se pueda, parece que se había escapado el toro en el encierro de Pamplona, exactamente igual. A mí no me parece que los medios de comunicación estén tratando mal las cosas en esta ocasión. En el caso del atentado anterior de enero, sí que me pareció que se extralimitaron un poco, ¿no? Quizá por lo que ha dicho Teresa del significado que tenía esa revista satírica. Pero ahora me parece que estáis siendo adecuados, prudentes e informando, sin más, sin inclinar la balanza en un sentido ni en otro. No, yo creo que en esa labor pedagógica los medios de comunicación tenéis un papel fundamental, con lo cual, pues bueno, que llegáis a masivamente, cada uno elige su medio, pero me parece que es muy importante y sin caer indudablemente ni en el amarillismo, ni en el morbo, ni en el tratamiento de las noticias. Está claro, ¿no?, que el papel de las televisiones en este caso está siendo muy importante. Nos está contando prácticamente en directo, al minuto, en vivo y en directo, toda esa operación policial, efectivamente con corresponsales en el lugar, ¿no?, que nos van narrando pues cada paso, ¿no?, que da la policía y lo que va sucediendo en relación con el yihadismo, ¿no?, en París. De momento reflexionamos sobre este asunto, cerramos aquí nuestra tertulia con ayuda de José Andrés Burguete, Javier Marcotegui y el Masai. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Muy bien, y seguiremos la semana que viene, ¿de acuerdo? Vale, Gracias. hasta luego. Hacemos una pausa y continuamos con otros temas del día.